Google no necesita tener siempre la IA más brillante para condicionar el tablero. Le basta con controlar infraestructura, distribución y la puerta de entrada a las respuestas. Y si delegamos demasiado criterio en esa capa, el riesgo ya no será solo técnico, será cultural. Bienvenidos a Real IA. Comenzamos. Durante años nos han contado la historia de la inteligencia artificial como si fuera una carrera muy simple, una línea recta. Gana quien construya el cerebro más grande, más rápido, más brillante. Más parámetros, más datos, más potencia, más inversión, más titulares. Y durante mucho tiempo, esa idea parecía suficiente para explicar casi todo lo que estaba pasando. Pero quizá ya no. Quizá estamos entrando en una fase distinta. Una fase en la que la pregunta importante no es solo cuál es la IA más inteligente, sino cuál es suficientemente buena. Cuál hace el trabajo con menos coste. Cuál se puede desplegar de verdad. Cuál se puede mantener. Cuál se puede integrar en productos reales. Cuál se puede auditar. Cuál se puede gobernar. Cuál genera negocio sin devorar el negocio que la sostiene. Hay una idea que conviene repetir porque a veces desaparece detrás del marketing. La inteligencia artificial no es magia. No flota en una nube abstracta, limpia e infinita. La IA vive en centros de datos, vive en chips, vive en tarjetas gráficas, vive en redes eléctricas, en sistemas de refrigeración, en agua, en cadenas de suministro, en fábricas, en capital y en márgenes de rentabilidad. Y cuando uno baja la conversación de la fantasía a la infraestructura, todo cambia. En teoría, claro que podemos aspirar a modelos cada vez más capaces. Más razonamiento, más contexto, más multimodalidad, más autonomía. Pero la pregunta que se vuelve inevitable es otra. ¿A qué coste? ¿Con qué consumo? ¿Con qué dependencia? ¿Con qué retorno real? ¿Y para resolver qué problema concreto? Porque no todas las mejoras de inteligencia tienen el mismo valor económico. Hay muchas tareas donde el salto de bueno a excelente importa muchísimo. Pero también hay muchísimas otras donde pasar de un modelo notable a uno extraordinario apenas cambia la utilidad práctica. Para una empresa que quiere automatizar documentación, resumir procesos, clasificar incidencias, asistir a empleados o acelerar la atención al cliente, no siempre hace falta una IA 10 veces más lista. Muchas veces hace falta una IA suficientemente buena, más barata, más estable, más predecible y mucho mejor conectada con sus sistemas. Y eso desplaza la competición. La carrera deja de ser únicamente una carrera de escala y empieza a convertirse en una carrera de eficiencia y control. Ya no basta con impresionar. Hay que sostener, hay que operar. Hay que servir millones de consultas sin que el coste se dispare. Hay que integrar la IA en flujos reales sin comprometer el cumplimiento, la seguridad o la experiencia de usuario. Hay que convertir la capacidad técnica en un servicio fiable. Dicho de otra manera, la pregunta ya no es solo quién puede construir algo asombroso, sino quién puede hacerlo viable. Aquí es donde los modelos de pesos abiertos adquieren una importancia enorme, pero conviene entenderla con realismo. A veces se habla de pesos abiertos como si eso significara que cualquiera va a levantar una IA competitiva desde su portátil en casa. Y no. Esa no es la lectura seria. Para la inmensa mayoría, ejecutar modelos avanzados a escala sigue requiriendo una infraestructura considerable. Sigue haciendo falta capacidad de cómputo, equipos técnicos, despliegue, mantenimiento, optimización y dinero. Entonces, ¿por qué importan tanto? Porque cambian la estructura del poder. Porque reducen la dependencia absoluta de unos pocos proveedores cerrados. Porque permiten que empresas, países, integradores y operadores con infraestructura propia puedan competir, adaptar, especializar y capturar valor. No democratizan todo, pero sí redistribuyen parte del juego. Antes, la ventaja parecía concentrarse casi por completo en quien entrenaba el modelo más avanzado. Ahora, la ventaja puede desplazarse hacia quien sabe servirlo mejor, abaratarlo, personalizarlo, combinarlo con datos propios, distribuirlo y convertirlo en producto útil. El foco se mueve del laboratorio al sistema completo. Y ahí la infraestructura deja de ser un detalle técnico para convertirse en una forma de soberanía. Quien controla chips, centros de datos, energía, rutas de distribución, plataformas de consumo y la relación con los clientes tiene una posición que no se mide solo en pruebas comparativas. Tiene la capacidad de absorber costes, de imponer estándares, de capturar usuarios por defecto y de convertir una tecnología general en una ventaja estructural. Por eso, esta nueva etapa no se parece tanto a una carrera por el coeficiente intelectual máximo de la máquina. Se parece más a una carrera por el control del ecosistema. En ese tablero, Google es un caso especialmente interesante.
Muchas veces se le observa con la ansiedad del titular inmediato. ¿Quién lanzó antes? ¿Quién sorprendió más? ¿Quién pareció más audaz en una demostración? Pero Google no juega solo a ganar el día. Tiene una escala distinta. Tiene distribución global. Tiene infraestructura masiva. Tiene chips propios. Tiene productos presentes en la vida cotidiana de miles de millones de personas. Tiene una posición única en navegador, sistema operativo, correo, mapas, documentos, nube, vídeo, búsqueda y publicidad. Eso significa que quizá no necesita ganar cada conversación pública para seguir siendo uno de los actores más fuertes del juego. Puede permitirse pensar en integración, en coste por consulta, en latencia, en adopción masiva y en cómo insertar IA dentro de hábitos ya existentes. Pero precisamente por eso, su dilema también es especialmente profundo. Su negocio histórico ha estado ligado a organizar la web mediante enlaces y monetizar la atención mediante publicidad. Y el salto hacia modelos conversacionales cambia esa arquitectura mental. Cuando pasamos de una página de resultados a una respuesta sintetizada, el anuncio deja de ser simplemente algo que acompaña a la búsqueda. Ya no es un cartel al lado de la carretera. Puede convertirse en parte de la propia voz que responde. Y ahí entramos en terreno delicado, porque una respuesta parece neutral incluso cuando no lo es. Una respuesta tiene una autoridad psicológica distinta a una lista de enlaces. Una lista te obliga a comparar, a abrir, a dudar, a elegir. Una respuesta bien redactada tiende a cerrar la fricción, te da una versión del mundo ya empaquetada. Y si dentro de esa respuesta hay incentivos comerciales, sesgos de diseño, prioridades invisibles o inclinaciones estratégicas, el problema no es solo publicitario, es cognitivo. No estamos hablando necesariamente de manipulación grosera, de propaganda evidente o de una mentira descarada. Eso sería demasiado fácil de detectar. Lo verdaderamente influyente suele ser más sutil. Una omisión, un orden, un énfasis, una recomendación que parece natural, un marco interpretativo que se vuelve automático, una respuesta correcta, pero no inocente. Por eso el negocio de la IA no va a ser solamente inteligencia, va a ser confianza. Y la confianza no se gana solo teniendo mejor tecnología, se gana siendo la herramienta que la gente percibe como segura, útil, familiar y cómoda de usar todos los días. Se gana estando ya instalada en el móvil, en el navegador, en la empresa, en el buscador, en el entorno de trabajo. La mayoría de las personas no va a comparar 20 modelos ni a estudiar sus sesgos con rigor. Usará lo que venga por defecto, lo que funcione, lo que esté integrado, lo que le ahorre tiempo. Eso convierte la distribución en poder cultural, porque quien posee la puerta de entrada a las respuestas no solo compite por mercado, compite por atención, por hábitos mentales y por marcos de interpretación. Si millones de personas empiezan a consultar siempre al mismo intermediario para entender asuntos complejos, tomar decisiones o formarse una primera opinión, ese intermediario deja de ser una simple herramienta, se vuelve una capa cultural. Y aquí aparece una de las inquietudes más serias de toda esta transición. El riesgo no es solo que la IA se equivoque. El riesgo es que la IA nos acostumbre a no notar cómo influye sobre nosotros. La amenaza principal no tiene por qué ser una máquina que nos impone ideas de forma agresiva. Puede ser algo mucho más banal, respuestas cómodas. Respuestas suficientemente buenas como para evitar la incomodidad de pensar un poco más. Respuestas que reducen la ambigüedad demasiado pronto. Respuestas que nos ahorran el trabajo de contrastar. Respuestas que, poco a poco, sustituyen el esfuerzo del criterio por la conveniencia del consumo. Y eso enlaza con algo más profundo: la fricción. Nuestra cultura tecnológica lleva años eliminando fricción en casi todo. Pedir, pagar, publicar, editar, traducir, buscar, resumir. Y en muchísimas cosas eso es fantástico. La reducción de fricción multiplica productividad, acceso y velocidad. El problema es que no toda fricción era inútil. Había una fricción que también formaba pensamiento. Leer con calma, escribir a mano, subrayar, comparar dos textos, dudar de una fuente, tener que ordenar una idea antes de expresarla, volver atrás porque no entendiste bien. Todo eso era más lento, sí, pero esa lentitud obligaba a construir criterio, no solo a recibir información, sino a pelearse con ella. Hoy muchas herramientas hacen ese trabajo preliminar por nosotros, y eso nos vuelve más eficientes. Pero también puede volvernos más blandos intelectualmente si delegamos demasiado. Si cada vez preguntamos mejor a la máquina, pero pensamos menos por nuestra cuenta, el progreso técnico puede convivir con una cierta atrofia del juicio.
Por eso, quizá en el futuro necesitaremos algo que hoy suena extraño. Gimnasios de razonamiento. No lugares para memorizar datos como si siguiéramos en otra época, sino espacios, métodos y hábitos para entrenar criterio. Para aprender a formular mejores preguntas, para detectar sesgos, para separar evidencia de retórica, para reconocer cuándo una respuesta es útil y cuándo solo es cómoda, para construir argumentos propios en vez de alquilar conclusiones ajenas. Porque la gran brecha no va a ser simplemente entre quienes usan IA y quienes no la usan. Esa diferencia se irá haciendo irrelevante. La verdadera brecha puede aparecer entre quienes usan IA con criterio y quienes son usados por respuestas que no entienden, no cuestionan y no saben contextualizar, y eso nos devuelve al principio. Puede que el futuro de la IA no lo gane quien tenga únicamente el modelo más inteligente. Puede que lo gane quien controle la infraestructura que lo sostiene, quien consiga eficiencia económica, quien tenga capacidad de distribución, quien inspire confianza suficiente para convertirse en interfaz por defecto y, por encima de todo, quien entienda que en este nuevo entorno el recurso más frágil y más valioso no es solo el cómputo, es el criterio humano. Porque si la inteligencia artificial se convierte en la gran mediadora entre nosotros y el conocimiento, entonces ya no hablamos solo de una industria tecnológica, hablamos de una reorganización silenciosa de cómo pensamos, cómo decidimos y cómo distinguimos lo importante de lo accesorio. Ese es el punto crucial. No basta con preguntarse si la IA va a pensar mejor que nosotros. También hay que preguntarse si nosotros vamos a seguir ejercitando el pensamiento. Si vamos a mantener la incomodidad de dudar, si vamos a defender el hábito de contrastar, si vamos a preservar esa fricción mínima que convierte información en juicio. Tal vez el futuro no pertenezca al modelo más espectacular, sino al sistema más sostenible. Tal vez la ventaja decisiva no sea deslumbrar, sino integrarse. Tal vez el poder real no esté solo en la inteligencia, sino en la capacidad de canalizarla, distribuirla y hacer que parezca natural. Pero incluso si todo eso ocurre, todavía quedará una decisión que ninguna empresa, ningún chip y ningún modelo puede tomar por nosotros. La decisión de seguir pensando. Porque si un día dejamos de hacerlo, entonces el problema no será que la IA se haya vuelto demasiado inteligente. El problema será que nosotros habremos aceptado ser un poco menos.